Hace apenas unos días, algo ocurrió que todavía me pesa en el pecho cuando lo recuerdo. No fue en un altar, no fue durante una vigilia ni en medio de una prédica. Fue en un lugar común, cotidiano, uno de esos espacios donde nadie espera una advertencia del cielo. Eran aproximadamente las 7 de la mañana, en una colonia popular al oriente de la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a levantarse, la gente salía apurada a trabajar. Los niños caminaban rumbo a la escuela con mochilas más grandes que sus espaldas y yo estaba allí porque había ido a orar por una familia que atravesaba una situación difícil. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que pasó. Mientras hablaba con una mujer mayor, una creyente de muchos años, escuchamos un golpe seco, un estruendo breve pero violento, seguido de gritos. A solo una cuadra, un transformador eléctrico había explotado. No fue un apagón común. El estallido hizo vibrar las ventanas, el poste se incendió por unos segundos y la calle quedó completamente a oscuras. Los autos se detuvieron, los comercios bajaron sus cortinas de golpe y el silencio que siguió fue extraño, pesado, como si algo más se hubiera apagado, además de la luz. Pero lo que marcó ese momento no fue el transformador, fue lo que ocurrió después. Un hombre, vecino del lugar, de unos 50 y tantos años, cayó al suelo. No había sido alcanzado por el fuego ni por un cable. Simplemente se desplomó. Su cuerpo quedó inmóvil sobre el pavimento caliente. La gente comenzó a rodearlo. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Otro intentaba despertarlo. Pasaron segundos que se sintieron eternos. Yo me acerqué, me arrodillé junto a él y comencé a orar en voz baja. No había pulso. Su rostro estaba pálido. Sus labios comenzaron a ponerse morados. Finalmente, cuando la ambulancia llegó y lograron estabilizarlo, antes de subirlo, el hombre abrió los ojos por un instante. Me miró fijamente. No me conocía. Yo no era de su familia. Pero con una claridad que todavía me estremece, tomó aire y dijo una sola frase, corta, sin emoción, como quien entrega un mensaje que no le pertenece. Avísenles. El país va a cambiar. Y no están listos. Después de eso, volvió a cerrar los ojos. Hermanos, esa frase no me dejó en paz. No fue dramática, no fue exagerada, no fue religiosa, fue sobria, fue directa, fue como una sentencia lanzada al aire. Cuando todo volvió poco a poco a la normalidad, cuando regresó la electricidad, cuando la calle retomó su ruido habitual, algo dentro de mí sabía que nada había sido casual. No el lugar, no la hora, no el apagón, no ese colapso repentino, y mucho menos esas palabras. Mientras regresaba a casa, comencé a orar, no para interpretar rápido, sino para entender. Y fue allí donde el Espíritu Santo comenzó a inquietarme con una pregunta insistente. ¿Y si esto no fue solo un accidente? ¿Y si fue una señal pequeña anunciando un cambio grande? ¿Y si México está entrando a una transición que muchos no quieren ver? Sentí con fuerza que Dios estaba usando lo cotidiano para advertir lo profético. Que así como la luz se apagó de repente en esa calle, hay áreas enteras de la nación que pueden quedar a oscuras espiritualmente si no despertamos a tiempo. No te hablo desde el miedo, te hablo desde la responsabilidad. Dios no avisa para asustar, Dios avisa para preparar. Y lo que viene para México rumbo al 2026 no será un simple ajuste social o económico. Será un tiempo de definición, de sacudida, de decisiones que marcarán generaciones. Algunos lo atravesarán con dirección y cobertura. Otros, lamentablemente, serán tomados por sorpresa. Por eso, antes de seguir, necesito que hagas algo que no es simbólico, es espiritual. Si sientes en tu corazón que este mensaje no llega por casualidad a tu vida, escribe en los comentarios una sola frase, sencilla, pero con peso profético. Despierto ahora. No es para mí. Es una declaración delante de Dios, porque lo que Él está a punto de revelar no es para los curiosos, es para los que deciden abrir los ojos antes de que el tiempo avance. Cuando llegué a casa ese día, no pude continuar con mi rutina como si nada. Me senté en silencio, con la Biblia cerrada sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo no busqué palabras para predicar, busqué palabras para entender. Hay momentos en que Dios no grita, pero su susurro pesa más que un trueno.
Y eso fue lo que sentí, un peso, no de angustia, sino de responsabilidad. Porque cuando el cielo habla, el problema nunca es la claridad del mensaje, sino la disposición del oyente. Comencé a repasar mentalmente cada detalle de lo ocurrido, el lugar, la hora, la aparente normalidad del día. Y comprendí algo que el Espíritu Santo comenzó a confirmar con fuerza. Dios siempre usa lo cotidiano para advertir antes de lo extraordinario. Nunca irrumpe sin avisar. Nunca sacude sin tocar primero el hombro. Así lo hizo con Noé, así lo hizo con José, así lo hizo con los profetas cuando la nación estaba a punto de entrar en un cambio de ciclo. Y México no es la excepción. La frase de aquel hombre no fue una profecía adornada, no fue un discurso religioso, fue una sentencia simple. El país va a cambiar y no están listos. Y cuanto más oraba, más entendía que esa frase no hablaba solo de sistemas, de política o de economía. Hablaba del corazón, hablaba de preparación espiritual, hablaba de una iglesia que ha aprendido a sobrevivir en la comodidad, pero no a discernir los tiempos. Porque una cosa es atravesar crisis y otra muy distinta es entrar a una etapa profética sin aceite en la lámpara. México ha pasado crisis antes, terremotos, pandemias, violencia, inestabilidad, pero lo que viene no es solo una crisis más en la lista, es un tiempo de reordenamiento. Y cuando Dios reordena, primero expone lo que está fuera de lugar. Mientras oraba, el Espíritu Santo me recordó algo que muchos han olvidado. Los cambios más profundos no siempre comienzan con ruido, sino con advertencias pequeñas que casi nadie toma en serio. Un apagón, un colapso repentino, una frase dicha al borde de la muerte, señales que parecen aisladas, pero que juntas forman un mensaje claro para el que tiene oído espiritual. México está entrando en una antesala. No es todavía el cumplimiento pleno, pero sí el aviso. Es como cuando el cielo se oscurece antes de la tormenta. Todavía hay tiempo de guardar las cosas, de cerrar ventanas, de afirmar cimientos. Pero si alguien decide ignorar las señales y decir, siempre ha sido así, será tomado por sorpresa cuando el viento sople con fuerza. Y aquí es donde quiero hablarle con amor a la iglesia, no al mundo. Al mundo no se le puede exigir discernimiento espiritual, pero al pueblo de Dios sí. Hemos confundido paz con quietud y bendición con estabilidad. Hemos aprendido a medir la protección de Dios por lo cómodo que nos sentimos, cuando en realidad la verdadera protección está en la obediencia. Dios no está anunciando el fin, pero sí está anunciando el fin de una etapa. Y toda transición trae incomodidad para los que se aferran a lo viejo. El problema no es que Dios cambie, el problema es que muchas veces su pueblo se resiste a moverse cuando Él indica dirección. Mientras meditaba en esto, vino a mi corazón una verdad que necesito decir con claridad. México no será sacudido para destrucción, será sacudido para definición, para separar lo genuino de lo superficial, para revelar dónde está realmente la fe. Porque cuando el terreno se mueve, solo lo que tiene raíces profundas permanece en pie. He escuchado a muchos decir, esto no es nuevo, siempre nos dicen que vienen tiempos difíciles. Pero hay una diferencia entre el alarmismo humano y la advertencia divina. El alarmismo genera miedo. La advertencia de Dios genera preparación. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora no es asustar a la iglesia, es despertarla de un sueño peligroso. Hay hogares que han dejado de orar juntos porque todo está bien. Hay padres que han delegado la formación espiritual de sus hijos a una hora de iglesia a la semana. Hay creyentes que saben más de noticias que de la palabra. Y no lo digo para acusar, lo digo porque el tiempo que viene va a exigir convicciones, no costumbres. Cuando Dios señala el futuro, nunca lo hace para satisfacer curiosidad, sino para provocar decisiones. Y el futuro que se acerca al 2026 va a confrontar la fe cómoda, no porque Dios quiera probar a su pueblo, sino porque los sistemas en los que muchos confían comenzarán a mostrar su fragilidad.
No sabemos todos los detalles. Dios no revela todo de golpe, pero sí revela lo suficiente para que nadie pueda decir no nos avisó. Y el aviso es claro. Viene un tiempo donde lo espiritual será más necesario que lo material, donde la comunión será más fuerte que la estructura, donde la obediencia valdrá más que la experiencia. México es una nación con una fe profunda, pero también con una fe muchas veces mezclada con rutina. Y Dios está llamando a su iglesia a salir de la inercia, a dejar de vivir reaccionando y comenzar a vivir discerniendo. Porque el que discierne se adelanta, pero el que solo reacciona siempre llega tarde. Este no es un mensaje para que corras, es un mensaje para que te afirmes, para que revises tu altar, para que preguntes con honestidad: ¿estoy espiritualmente preparado si mañana todo cambia? ¿Sabría escuchar a Dios si el ruido aumenta? ¿Mi casa tiene dirección espiritual o solo costumbre religiosa? Dios no quiere una iglesia asustada, quiere una iglesia despierta, despierta para interceder, despierta para cubrir generaciones, despierta para ser refugio cuando otros entren en confusión, porque cuando el mundo pierda respuestas, la iglesia debe tener claridad. Y mientras más oraba, más entendía que lo que pasó aquella mañana fue una misericordia disfrazada de caos, un aviso pequeño para evitar un despertar tardío, porque el peor momento para abrir los ojos es cuando ya no hay tiempo de prepararse. México no está solo en este proceso, pero tiene una responsabilidad especial. Hay llamados, hay promesas, hay asignaciones espirituales que no pueden cumplirse si el pueblo sigue dormido. Y Dios, como Padre fiel, está tocando la trompeta antes de que el día avance. Si estás escuchando esto, no es casualidad, no es coincidencia. Es una invitación a alinearte, a ordenar prioridades, a volver al lugar secreto, a preparar tu casa no desde el miedo, sino desde la obediencia. Porque lo que viene no tomará por sorpresa a los que caminan con Dios. Solo tomará por sorpresa a los que confundieron estabilidad con eternidad. Y hoy, todavía hoy, el cielo está diciendo: despierten ahora, porque el tiempo de decidir no será eterno. Y en los próximos minutos, lo que Dios va a revelar no es para crear temor, sino para mostrar el camino. Porque el mismo Dios que advierte es el Dios que protege. El mismo Dios que sacude es el Dios que sostiene, pero solo a los que escuchan cuando Él habla. Mientras los días pasaban después de aquel evento, comencé a notar algo inquietante. No fue una revelación repentina ni una visión espectacular. Fue algo más sutil, más peligroso, porque solo lo perciben los que caminan atentos. Empecé a escuchar historias similares, aparentemente desconectadas entre sí, pero con un mismo hilo invisible atravesándolas. Personas distintas, lugares distintos, situaciones distintas, pero una misma sensación. Algo se está moviendo debajo de la superficie, algo se está alineando. Un pastor del norte del país me llamó una noche con la voz cansada, no para pedirme consejo, no para contarme un logro ministerial, sino para decirme que en su congregación, de repente, varias familias estaban atravesando quiebres inesperados. No escándalos, no pecados públicos, sino colapsos silenciosos. Matrimonios que parecían estables comenzaron a fracturarse. Hijos que crecieron en la iglesia empezaron a manifestar una confusión espiritual profunda. Y lo más llamativo, nadie podía explicar por qué ahora. No había una causa clara, solo coincidían en una frase: no vimos venir esto. Luego, una mujer de oración del centro del país me escribió. Ella no hablaba de problemas, hablaba de sueños. Sueños repetitivos, insistentes, donde veía caminos conocidos cerrarse de golpe y a la gente confundida, buscando rutas alternativas sin saber a dónde ir. No eran sueños de terror, eran sueños de advertencia. Y ella me dijo algo que todavía resuena en mi espíritu. Pastor, siento que Dios está cerrando puertas antes de que se abran otras, pero muchos se van a desesperar porque no entienden el proceso. Después, un joven creyente, comprometido con Dios, me confesó que por primera vez en su vida sentía una presión espiritual que no sabía cómo manejar. No tentación, no rebeldía, presión.
como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, como si decisiones pequeñas ahora tuvieran consecuencias más grandes. Me dijo: antes postergaba mi tiempo con Dios y no pasaba nada. Ahora lo hago y siento que algo se desajusta. Y esa frase fue clave. Porque cuando Dios está por mover algo a nivel mayor, comienza ajustando lo interno. Nada externo se sacude sin que antes lo espiritual comience a tensarse. Y lo que estoy viendo, lo que muchos están viviendo sin ponerle nombre, es que México está entrando en una etapa donde la indiferencia espiritual deja de ser neutra, donde la tibieza ya no es cómoda, donde las decisiones que antes parecían inofensivas ahora pesan más. Esto no es casualidad, esto es alineación. Así como las placas tectónicas se mueven lentamente antes de un sismo, así se están moviendo realidades invisibles antes de un cambio profundo. Y el problema no es el movimiento, el problema es que muchos siguen viviendo como si el terreno fuera estable. He visto señales en lo social, en lo familiar, en lo espiritual, no como titulares de noticias, sino como síntomas. Una pérdida generalizada de dirección. Gente cansada sin saber por qué. Creyentes que aman a Dios, pero sienten que algo no encaja como antes. Iglesias que siguen funcionando, pero con menos discernimiento. Mucha actividad, poca claridad. Y aquí necesito decir algo con mucho cuidado, pero con mucha verdad. Cuando Dios está por hacer una separación, primero provoca una confusión controlada. No para perder a su pueblo, sino para sacudir lo que se ha vuelto automático. Porque lo automático no sobrevive a los tiempos de definición. México ha vivido muchos años sosteniéndose por inercia espiritual, por oraciones de generaciones pasadas, por pactos que aún no se han roto del todo. Pero estamos llegando a un punto donde la fe heredada ya no será suficiente. Cada casa tendrá que decidir, cada creyente tendrá que asumir su fe como propia, porque lo que viene no se podrá atravesar viviendo de recuerdos espirituales. He escuchado a personas decir: siento que Dios está pidiendo más. Y tienen razón. No más actividades, no más discursos, sino más profundidad, más coherencia, más verdad en lo secreto. Porque cuando el escenario cambia, lo superficial se cae solo. Y esto se está repitiendo, no en una sola región, no en una sola denominación, es transversal. Es como si el Espíritu Santo estuviera pasando lista, revisando fundamentos, examinando altares, no para acusar, sino para fortalecer a los que responden. Pero también veo algo más preocupante. Veo resistencia. Veo gente que siente el llamado a ordenar su vida espiritual y lo posterga. Gente que siente la incomodidad, pero la anestesia con distracción. Que cuando Dios incomoda buscan ruido, redes, entretenimiento, ocupación excesiva, porque enfrentarse al ajuste duele más que seguir corriendo sin dirección. Y ese es el peligro de este tiempo, confundir movimiento con avance. México se está moviendo, sí, pero no todo movimiento es progreso. A veces es advertencia. Cuando Dios alinea los tiempos, también alinea las consecuencias. Lo que antes se toleraba, ahora se expone. Lo que antes se barría debajo de la alfombra, ahora sale a la luz. No porque Dios sea duro, sino porque ama demasiado como para permitir que su pueblo entre al futuro cargando lo que lo debilitará. Hay algo que el Espíritu Santo me ha repetido en oración. El 2026 no marcará el inicio del problema, marcará la manifestación de lo que no se corrigió antes. Por eso este tiempo es tan delicado, porque todavía se puede ajustar el rumbo. Muchos preguntan, ¿pero qué es exactamente lo que viene? Y la respuesta honesta es: no todo está revelado, pero sí está claro el tipo de gente que lo atravesará en paz y el tipo de gente que entrará en crisis. No depende del contexto, depende de la preparación. Los patrones no mienten. Cuando Dios comienza a inquietar conciencias, cuando la comodidad espiritual empieza a quebrarse, cuando la confusión aumenta, es porque viene una definición. Y las definiciones no esperan a que todos estén listos. Llegan en el tiempo determinado. México está siendo advertido de forma misericordiosa. No con una sola voz, sino con muchas señales pequeñas que juntas forman un mensaje claro.
Pero como siempre, no todos lo escucharán. Algunos dirán que exageramos, otros dirán que siempre se ha dicho lo mismo, y otros, tristemente, solo reaccionarán cuando ya estén dentro del proceso. Pero tú que escuchas esto, tú que sientes que algo se está alineando, no ignores esa inquietud, no es ansiedad, no es sugestión, es discernimiento naciendo, es Dios diciendo, ajusta ahora, porque después será más difícil. Este es el tiempo donde lo espiritual deja de ser un accesorio y vuelve a ser el eje, donde la oración deja de ser un recurso de emergencia y vuelve a ser fundamento, donde la palabra deja de ser inspiración y vuelve a ser dirección. Porque lo que se está alineando no es solo una crisis, es un llamado a una iglesia más despierta, más sobria, más anclada en Dios que en estructuras. Y los que entiendan esto ahora no caminarán con miedo después. Nada de esto es para que entres en pánico, es para que despiertes con claridad, para que dejes de vivir como si el mañana estuviera garantizado, para que vivas preparado, no paranoico, alineado, no acelerado. Las señales ya están ahí, se están repitiendo, se están confirmando, y el que tiene oído espiritual sabe que esto no es coincidencia, es el preludio, y todavía hay tiempo de responder bien, porque el Dios que avisa antes es el Dios que protege después, pero solo a los que escuchan cuando Él habla. Hay un punto en todo trato de Dios con una nación donde la advertencia deja de ser suave y se vuelve urgente. No porque Dios pierda la paciencia, sino porque el tiempo comienza a cerrarse. Y siento la responsabilidad de decir esto con claridad y con amor. Si México no reacciona espiritualmente ahora, no perderá solo estabilidad, perderá sensibilidad. Y esa es una de las pérdidas más peligrosas que puede enfrentar un pueblo. Porque cuando una nación pierde sensibilidad espiritual, ya no distingue entre lo urgente y lo trivial, entre lo eterno y lo pasajero. Todo comienza a parecer normal, incluso lo que antes era impensable. El corazón se acostumbra, la conciencia se adormece y lo que debería provocar clamor apenas provoca comentarios. He visto esto antes, no solo en libros, no solo en la Biblia, sino en personas, en iglesias, en familias. Siempre comienza igual. Dios habla, incomoda, advierte, y muchos postergan la respuesta. No niegan a Dios abiertamente, simplemente lo dejan para después. Y el después se convierte en un terreno peligroso, porque el después no está garantizado. La pérdida que se avecina no es primero material, no es económica, no es estructural, es interna. Es la pérdida de discernimiento, es dejar de reconocer cuándo Dios está hablando y cuando el ruido está ganando terreno. Y cuando eso ocurre, el pueblo sigue funcionando, pero ya no camina dirigido. Se mueve, pero no avanza. Sobrevive, pero no conquista. Y aquí es donde el quiebre se vuelve serio. Porque una iglesia sin discernimiento es vulnerable, aunque tenga templos llenos. Una familia sin discernimiento puede seguir unida por costumbre, pero quebrarse ante la presión. Un creyente sin discernimiento puede amar a Dios sinceramente, pero tomar decisiones equivocadas en momentos clave. Si no reaccionamos ahora, perderemos la capacidad de leer los tiempos. Y cuando no se leen los tiempos, se toman decisiones fuera de temporada. Se siembra cuando no toca. Se invierte donde no hay fruto. Se confía en lo que no puede sostener. México corre el riesgo de entrar al 2026 con una fe que confía más en recuerdos que en dirección presente, con una espiritualidad basada en lo que Dios hizo, pero no en lo que Dios está diciendo. Y eso es peligroso porque Dios es un Dios vivo, no un archivo del pasado. He sentido en oración que muchas personas están a punto de perder oportunidades espirituales irrepetibles por no ajustar hoy. Llamados que se enfrían, puertas que se cierran, asignaciones que pasan a otros porque el corazón se distrajo. No porque Dios sea injusto, sino porque Dios respeta el tiempo y la obediencia. Jesús lo dijo de una manera sencilla y contundente cuando habló del final de los tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
No habló primero de persecución, ni de hambre, ni de guerra. Habló del enfriamiento del corazón, de una pérdida interna antes de cualquier colapso externo. Y ese enfriamiento no llega de golpe, llega lentamente, cuando la oración se vuelve esporádica, cuando la palabra se vuelve opcional, cuando la voz de Dios se reemplaza por opiniones, cuando el temor de Dios se cambia por conveniencia, cuando la santidad se negocia por aceptación. Si no reaccionamos ahora, perderemos el temor santo. Y sin temor santo, todo se relativiza. Lo que antes dolía, ahora se justifica. Lo que antes confrontaba, ahora se acomoda. Y el problema no es solo personal, es generacional. Porque cuando una generación pierde sensibilidad, la siguiente crece sin referencia clara. Hijos que no saben por qué creen lo que creen. Jóvenes que heredan una fe cultural, pero no una convicción viva. Y cuando llegue la presión real, esa fe nos sostendrá. Dios no está exagerando cuando advierte. Somos nosotros los que hemos normalizado la postergación. Pensamos que siempre habrá una próxima oportunidad, un próximo llamado, un próximo aviso. Pero la Escritura es clara en algo que a veces evitamos decir. Hay momentos que no se repiten. Si México ignora este llamado, no significa que Dios abandone a la nación. Significa que la nación entrará al proceso menos preparada de lo que podría. Y eso duele, porque muchas pérdidas pudieron evitarse con ajustes simples hechos a tiempo. Perderemos paz en hogares que hoy aún pueden fortalecer su altar. Perderemos unidad en familias que hoy aún pueden alinearse. Perderemos autoridad espiritual en una iglesia que hoy aún puede despertar. No porque Dios lo quite, sino porque no se cultivó. Y hay algo más delicado todavía. Si no reaccionamos ahora, perderemos la capacidad de ser refugio para otros. Porque vienen tiempos donde la gente buscará respuestas, no discursos, no argumentos, refugio. Y solo los que tengan aceite podrán alumbrar. Una iglesia dormida no puede cubrir a una nación confundida. Un creyente distraído no puede sostener a otro que se quiebra. Un hogar sin dirección espiritual no puede ser puerto seguro cuando arrecia la tormenta. Este es el quiebre del mensaje. Aquí ya no hablamos de teorías, hablamos de consecuencias reales, de decisiones que hoy parecen pequeñas, pero mañana marcarán la diferencia entre atravesar el proceso con paz o con angustia. Dios está diciendo, no jueguen con este tiempo, no lo espiritualicen sin obedecer, no lo analicen sin actuar, porque la advertencia sin respuesta se convierte en testimonio perdido. Todavía hay gracia, todavía hay tiempo, pero el tiempo no es infinito y la gracia no reemplaza la obediencia, la impulsa. México no necesita más información, necesita reacción espiritual, necesita una iglesia que entienda que el momento de ajustar no es cuando todo se caiga, sino cuando Dios avisa que algo va a cambiar. Y si este mensaje incomoda, es porque está cumpliendo su función. La advertencia verdadera siempre incomoda antes de proteger, siempre confronta antes de cubrir, siempre despierta antes de enviar. La pregunta ya no es si Dios habló, eso está claro. La pregunta es si responderemos antes de perder lo que todavía se puede preservar. Porque lo que se pierde por no reaccionar a tiempo, muchas veces no se recupera igual. Y Dios, en su amor, está diciendo hoy, despierten ahora antes de que el costo sea mayor. Lo que viene no destruirá a los preparados, pero sí revelará a los que no lo estuvieron. Y esa revelación será dolorosa para muchos. Por eso este es el punto de quiebre, el momento donde el oyente deja de ser espectador y se convierte en responsable, porque después de esta advertencia ya nadie puede decir que no sabía. Todavía hoy el cielo espera una respuesta, y la respuesta correcta no es miedo, es alineación, no es pánico, es obediencia, no es correr sin rumbo, es volver al centro. Porque el Dios que avisa es el Dios que quiere salvar, pero solo salva del desorden a los que deciden ordenarse cuando Él habla. Después del quiebre, después de la advertencia, Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Él no señala el peligro para paralizar, lo señala para preparar. Y mientras oraba con todo el peso de lo que hemos venido discerniendo, el Espíritu Santo comenzó a ordenar el mensaje con una claridad firme. No basta con saber que algo viene, hay que prepararse específicamente para atravesarlo.
no de manera genérica, no con frases espirituales vacías, con ajustes reales, conscientes y obedientes, porque la preparación que Dios está pidiendo ahora no es la misma que en otros tiempos. No se trata solo de ayunar más días o asistir a más reuniones, se trata de una reconfiguración interna, de volver al diseño original, de ordenar lo que se desordenó lentamente mientras todo parecía funcionar. Dios está llamando a su pueblo a una preparación integral, comenzando por lo más básico y al mismo tiempo lo más olvidado, el altar personal. No el altar público, no el ministerial, no el visible, el altar secreto. Ese lugar donde nadie aplaude, donde nadie observa, pero donde se define la fortaleza espiritual real. Porque lo que viene no se sostiene con carisma, se sostiene con intimidad. Muchos han vivido de reservas espirituales antiguas, de experiencias pasadas, de encuentros que marcaron una temporada, pero que no se han renovado. Y Dios está diciendo con amor, pero con firmeza: ya no será suficiente recordar lo que hice. Necesitas escuchar lo que estoy diciendo ahora. La preparación comienza cuando dejamos de vivir de memoria espiritual y volvemos a la dependencia diaria. Prepararse para lo que viene implica aprender a escuchar con claridad, silenciar otras voces, reducir el ruido innecesario. Porque uno de los mayores peligros del tiempo que se acerca no será la persecución abierta, sino la confusión constante, demasiadas opiniones, demasiados mensajes contradictorios, demasiadas urgencias falsas, y solo los que tengan oído entrenado podrán discernir qué viene de Dios y qué no. Por eso Dios está llamando a su iglesia a recuperar la disciplina espiritual, no como imposición, sino como protección. Orar aunque no se sienta, leer la palabra aunque no emocione, guardar silencio aunque incomode, porque la disciplina hoy será la estabilidad mañana. Pero la preparación no se detiene en lo personal. Dios está hablando con fuerza a los hogares, porque el próximo tiempo va a revelar qué casas están edificadas sobre convicción y cuáles solo sobre costumbre. Y aquí necesito hablar con claridad pastoral. No basta con que uno crea si el hogar entero no está alineado. Dios está pidiendo conversaciones que muchos han evitado. Padres que se sienten con sus hijos y hablen de fe, de valores, de dirección. Matrimonios que oren juntos aunque haya heridas pendientes. Familias que vuelvan a colocar a Dios en el centro, no como una tradición, sino como autoridad. Porque cuando el entorno presione, cuando las decisiones se vuelvan complejas, cuando el ambiente se vuelva más denso, los hogares sin dirección espiritual serán los primeros en resentirlo. No por falta de amor, sino por falta de fundamento. Prepararse también implica ordenar prioridades, y aquí es donde muchos se resisten, porque Dios está pidiendo que ciertas cosas dejen de ser centrales, no porque sean malas, sino porque han ocupado un lugar que no les corresponde. Hay agendas tan llenas que no dejan espacio para Dios. Hay preocupaciones tan constantes que no dejan lugar para la fe. Hay distracciones tan normalizadas que han debilitado la sensibilidad espiritual. Dios está diciendo: simplifica, reduce, ajusta. No todo lo que puedes hacer debes hacerlo. No todo lo que te demanda atención merece tu energía, porque el tiempo que viene va a requerir claridad mental y espiritual. Y no se puede caminar con claridad cuando se vive saturado. También hay una preparación emocional que no podemos ignorar. Dios está llamando a sanar lo que se ha postergado, a perdonar lo que se ha acumulado, a soltar cargas antiguas que no deben entrar en la próxima etapa. Porque nadie atraviesa bien un tiempo de definición cargando resentimiento, culpa o heridas sin tratar. Muchos quieren avanzar, pero arrastran dolores que los debilitan. Y Dios, en su misericordia, está diciendo: no quiero que enfrentes lo que viene con el alma fracturada. Sana ahora, perdona ahora, pide ayuda ahora. Porque lo que no se sana en calma, se quiebra en presión. La preparación que Dios pide también tiene que ver con identidad. Saber quién eres en Él, no lo que haces, no el rol que cumples, no el título que portas, sino tu lugar como hijo, como hija. Porque en los tiempos que se acercan, muchos perderán referencias externas,
Sistemas que antes daban seguridad dejarán de hacerlo. Y solo los que tengan identidad firme no se desmoronarán. Dios está levantando una iglesia menos dependiente de estructuras y más dependiente de su voz. Menos impresionada por lo visible y más sensible a lo eterno. Y eso requiere un cambio de mentalidad. Dejar de medir la fe por resultados inmediatos y comenzar a medirla por obediencia sostenida. Prepararse para lo que viene también implica aprender a caminar en comunidad verdadera. No en superficialidad, no en relaciones convenientes, sino en vínculos donde haya cobertura, corrección, apoyo real. Porque nadie atraviesa bien los tiempos difíciles en aislamiento, y el individualismo espiritual será una de las trampas más peligrosas. Dios está llamando a restaurar la comunión genuina, a buscar hermanos con quienes orar, discernir, caminar, no para depender de ellos, sino para fortalecerse mutuamente, porque el tiempo que viene va a probar la fe, y la fe se fortalece mejor en compañía que en soledad. Y quiero decir algo muy importante: esta preparación no es para huir del mundo, es para permanecer firmes dentro de él. Dios no está llamando a esconderse, está llamando a resistir con claridad, a ser luz sin confundirse con la oscuridad, a ser firmes sin volverse duros, a ser santos sin volverse inaccesibles. La iglesia preparada no será la más ruidosa, será la más estable, no será la más popular, será la más coherente, no será la más cómoda, será la más confiable. Y cuando otros entren en crisis, sabrán dónde acudir. Dios también está pidiendo una preparación en obediencia práctica. Hacer lo que Él ya ha mostrado, ajustar lo que ya ha señalado, no esperar nuevas revelaciones cuando las instrucciones básicas aún no se han obedecido, porque muchas veces pedimos más luz cuando lo que falta es obediencia a la luz que ya tenemos. Prepararse para lo que viene no es correr delante de Dios ni quedarse atrás, es caminar a su ritmo, escuchar, ajustar, confirmar y avanzar cuando Él lo indique. Este es el tiempo de ordenar la casa espiritual antes de que llegue la visita, de fortalecer los cimientos antes de que cambie el clima, de llenar la lámpara antes de que oscurezca el camino. Y quiero que escuches esto con claridad. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo disposición. No está buscando gente que no falle, está buscando gente que obedezca. No está esperando que tengas todo resuelto, está esperando que te alinees. Porque los que se preparan ahora no caminarán con miedo después, caminarán con paz, con dirección, con discernimiento. Y eso marcará toda la diferencia. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de ajustar sin dolor innecesario. Pero la preparación no puede seguir postergándose. Dios ya habló. Y ahora está diciendo: prepárate para esto, porque lo que viene no te destruirá si me escuchas, pero te sacudirá si decides ignorar. Y Él, como Padre fiel, prefiere incomodarte hoy que verte quebrado mañana. Hay una verdad que a veces evitamos decir desde el púlpito porque incomoda, pero que en tiempos como este debe ser dicha con amor y con firmeza. No todos atraviesan los mismos tiempos de la misma manera. El mismo viento que apaga una vela fortalece un fuego. La misma lluvia que destruye una casa sin cimientos afirma una casa bien edificada. Y lo que viene para México no será distinto. No afectará a todos igual. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque cada uno habrá decidido cómo prepararse antes de que llegue el momento. Mientras oraba sobre esto, sentí con claridad que Dios quería mostrar dos caminos, no como amenaza, sino como revelación, no para asustar, sino para despertar responsabilidad, porque cuando el proceso comience a manifestarse con más fuerza, ya no habrá tiempo para elegir cómo enfrentarlo. La elección se hace ahora. Los preparados no serán los que tengan más recursos, ni los que tengan más influencia, ni los que sepan más versículos de memoria, serán los que hayan obedecido en lo secreto, los que hayan ordenado su vida espiritual cuando todavía parecía innecesario, los que no esperaron a que el entorno colapsara para buscar a Dios con seriedad. Cuando el 2026 avance y los cambios comiencen a sentirse con mayor claridad, los preparados experimentarán algo que parecerá inexplicable para otros.
estabilidad en medio de la presión. No ausencia de problemas, pero sí paz para atravesarlos. No inmunidad al dolor, pero sí claridad para no perderse en él. Serán personas que, aun cuando el ambiente se vuelva incierto, no entrarán en pánico porque su seguridad no estará puesta en el sistema, sino en Dios. Hogares que, aunque enfrenten ajustes, no se desmoronarán porque habrán construido comunicación, oración y dirección espiritual antes de la crisis. Creyentes que, aunque sean confrontados, no negarán su fe porque ya habrán decidido a quién pertenecen. Los preparados no serán perfectos, pero serán coherentes. No sabrán todas las respuestas, pero sabrán dónde buscarlas. No tendrán control de todo, pero tendrán discernimiento para saber qué hacer paso a paso. En contraste, los no preparados no necesariamente serán los incrédulos. Muchos serán creyentes sinceros que postergaron ajustes importantes. Personas que amaban a Dios, pero vivían distraídas. Hogares que confiaban en que nunca nos ha pasado nada. Iglesias que confundieron actividad con profundidad. Cuando el proceso avance, los no preparados sentirán que todo ocurre demasiado rápido, que las decisiones pesan más, que las consecuencias llegan antes, que la confusión aumenta, no porque Dios los abandone, sino porque entrarán a una etapa para la cual no fortalecieron sus fundamentos. Habrá ansiedad donde pudo haber paz, rupturas donde pudo haber contención, reacciones impulsivas donde pudo haber discernimiento. Y lo más doloroso, muchos preguntarán, ¿por qué ahora? Cuando la respuesta era, porque el tiempo fue anunciado. Los no preparados buscarán refugio en lo externo, en soluciones rápidas, en culpables, en explicaciones humanas. Pero el problema no será la falta de información, será la falta de raíz. Y lo que no tiene raíz se quiebra cuando el terreno se mueve. Dios no se deleita en ver a su pueblo sufrir. Por eso advierte, por eso llama, por eso insiste. Porque Él sabe que lo que viene no es un juego espiritual, es una etapa de definición. Y las definiciones siempre revelan lo que estaba oculto. Habrá una diferencia visible entre los que cultivaron intimidad y los que solo cultivaron costumbre. Entre los que hicieron de Dios su centro y los que lo dejaron como complemento. Entre los que ordenaron su casa y los que confiaron en que Dios entenderá. Los preparados se convertirán en refugio para otros. Esto es algo que el Espíritu Santo me ha mostrado con fuerza. Cuando muchos entren en confusión, buscarán a aquellos que tengan paz. Cuando muchos pierdan dirección, buscarán a los que caminen con claridad. Y esa será una responsabilidad enorme. Porque no se trata solo de sobrevivir, se trata de sostener a otros. Los preparados no solo atravesarán el proceso mejor, serán instrumentos de Dios para cubrir, aconsejar, orar y acompañar a los que despertaron tarde. Y eso solo será posible si no llegan agotados espiritualmente al proceso. Los no preparados, en cambio, estarán tan ocupados tratando de sostenerse a sí mismos que no tendrán fuerza para otros. No por egoísmo, sino por desgaste. Porque quien entra a una tormenta sin preparación gasta todas sus fuerzas en no hundirse. Y quiero decir algo con mucho cuidado, pero con mucha verdad. Algunos perderán oportunidades que no volverán igual. No perderán su salvación, pero perderán impacto. No perderán el amor de Dios, pero perderán asignaciones. No porque Dios castigue, sino porque el tiempo de ciertas puertas no es eterno. Habrá llamados que se retrasen, ministerios que se enfríen, influencias que se diluyan. Y eso dolerá, no porque Dios sea cruel, sino porque muchos sabrán en su corazón que pudieron haber respondido antes. Los preparados no caminarán sin dolor, pero caminarán con propósito. Los no preparados caminarán con más resistencia interna, porque todo les parecerá injusto, abrupto, excesivo, y eso desgasta el alma. En el plano familiar, la diferencia será evidente. Hogares que oraron juntos atravesarán mejor los ajustes. Hogares que nunca hablaron de fe enfrentarán discusiones más profundas cuando llegue la presión. Padres preparados sabrán guiar a sus hijos. Padres no preparados se sentirán superados. En la iglesia también habrá una separación natural.
no por denominaciones, sino por profundidad. Congregaciones preparadas se convertirán en puntos de estabilidad. Congregaciones superficiales entrarán en crisis interna, no por persecución externa, sino por falta de fundamento. Y esto no lo digo con juicio, lo digo con dolor pastoral, porque muchos pudieron haber fortalecido su fe, pero eligieron la comodidad. Muchos pudieron haber ajustado prioridades, pero eligieron postergar. Muchos pudieron haber escuchado, pero eligieron distraerse. Aún así, quiero que esto quede claro, incluso para los no preparados, Dios seguirá siendo Dios. Su misericordia no se agota, su gracia no desaparece, pero el camino será más doloroso, más confuso, más desgastante de lo que pudo haber sido. La diferencia entre los preparados y los no preparados no será quién ama más a Dios, sino quién obedeció cuando Él habló. Porque amar a Dios no siempre implica obedecerlo de inmediato, y la obediencia tardía siempre tiene un costo mayor. Este bloque no es para señalar, es para mostrar, para que nadie diga después, no entendí la diferencia. La diferencia está en la respuesta de hoy. El 2026 no será un año de destrucción generalizada, pero sí será un año de revelación. Revelará quién edificó sobre la roca y quién edificó sobre la arena, y esa revelación no se podrá esconder. Los preparados no serán arrogantes, no dirán te lo dije. Al contrario, serán los primeros en extender la mano. Pero también cargarán el peso de sostener a otros, y por eso Dios los está fortaleciendo desde ahora. Los no preparados no serán desechados, pero sí confrontados. Confrontados por la realidad, confrontados por las consecuencias, confrontados por la verdad de que la fe sin obediencia se debilita en la presión. Por eso este tiempo es tan importante, porque todavía se puede cambiar de camino, todavía se puede ajustar, todavía se puede preparar el corazón. No se trata de elegir entre bendición o maldición, se trata de elegir entre preparación o improvisación, entre discernimiento o reacción, entre paz o ansiedad. Y Dios como Padre está diciendo, elige ahora, porque cuando el proceso avance ya no se elegirá cómo atravesarlo, solo se atravesará con lo que se tenga. Lo que viene pondrá a prueba estructuras, sí, pero sobre todo pondrá a prueba convicciones. Y solo los que hayan decidido antes permanecer firmes no serán arrastrados por la confusión. Esta es la diferencia, este es el contraste. Y todavía estamos a tiempo de estar del lado correcto de la historia. Llegados a este punto, ya no estamos hablando de información, estamos hablando de decisión. Porque hay momentos en los que escuchar más no añade claridad y el cielo deja de explicar para comenzar a demandar una respuesta. Este es uno de esos momentos. Dios ya habló, ya advirtió, ya mostró el camino y también las consecuencias. Ahora la pregunta no es ¿qué viene?, sino ¿qué vas a hacer tú con lo que ya sabes? La fe verdadera no se demuestra cuando todo es estable, se demuestra cuando hay que decidir antes de que el escenario cambie. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora no es presionar por emoción, es confrontar con amor para que nadie llegue tarde al tiempo de preparación. Porque la obediencia retrasada sigue siendo obediencia, sí, pero siempre con más costo, más dolor y más desgaste. Este es el punto donde muchos oyen un mensaje poderoso, sienten el peso, asienten con la cabeza y siguen igual. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitar. Porque escuchar sin responder endurece el corazón. Y nadie endurece su corazón de golpe. Se endurece poco a poco cuando se acostumbra a postergar decisiones espirituales importantes. Por eso hoy el llamado no es general, es personal. No es para la iglesia como concepto, es para ti que estás escuchando, para tu casa, para tu caminar con Dios, para tu altar. Porque nadie puede decidir por otro. Cada uno responde por sí mismo cuando el cielo habla. Dios no te está... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Pidiendo que entiendas todo lo que viene. Te está pidiendo que confíes lo suficiente como para obedecer lo que ya te mostró. No te está pidiendo que veas el cuadro completo. Te está pidiendo que des el siguiente paso con fidelidad. Decidir ahora implica dejar de negociar con la incomodidad. Implica aceptar que hay cosas que deben cambiar, aunque no sean pecado evidente. Hábitos que no son malos, pero que ya no edifican. Ritmos que antes funcionaban, pero que ahora te distraen. Relaciones que te alejan de la sensibilidad espiritual. Decidir ahora es tener el valor de ajustar antes de que el ajuste sea forzado por las circunstancias. Muchos dicen, cuando vea más claro decidiré, pero la fe no funciona así. La claridad viene después de la obediencia, no antes. Dios no revela todo para convencernos, revela lo necesario para que confiemos. Y el que espera tener todo claro antes de obedecer normalmente nunca obedece. Este es el momento de decidir volver al altar, no por culpa, sino por prioridad. De decidir ordenar la casa espiritual, no por miedo, sino por dirección. De decidir tomar en serio la vida con Dios, no como refugio emocional, sino como fundamento real. Y quiero hablarte con honestidad pastoral. Decidir ahora va a incomodar tu carne, va a requerir decir no a cosas que te gustan, va a exigir disciplina donde había flexibilidad, va a confrontar excusas que ya habías normalizado, pero esa incomodidad será breve comparada con el costo de no decidir. Dios está llamando a decisiones visibles, no decisiones emocionales que duran una semana, decisiones prácticas, medibles, concretas, decisiones que se notan en la agenda, en las conversaciones, en el uso del tiempo, en las prioridades del hogar. Decidir ahora es decir, mi relación con Dios no será opcional, no será el último espacio del día, no será un recurso de emergencia, será el centro. Decidir ahora es decir, mi casa no caminará sin dirección espiritual. Decidir ahora es decir, no entraré al próximo tiempo improvisando. Y aquí es donde muchos sienten resistencia interna, porque decidir implica responsabilidad. Implica que ya no puedes decir, nadie me dijo.
implica que ya no puedes culpar al entorno, implica que te haces cargo de tu respuesta a Dios, pero también decidir ahora libera, porque el alma descansa cuando se alinea, el espíritu se fortalece cuando obedece, la paz llega cuando se deja de luchar contra lo que Dios está pidiendo. No todos tomarán esta decisión, eso es una realidad. Algunos seguirán escuchando mensajes, pero sin cambiar hábitos. Otros dirán amén, pero no moverán nada. Y otros sentirán que este mensaje no es para ellos. Pero tú, si estás escuchando esto con inquietud, sabes que Dios te está hablando directamente. Este es el momento de definir si vivirás reaccionando o discerniendo, si caminarás con ansiedad o con paz, si entrarás al futuro a ciegas o con dirección. Y esa definición no se hace cuando el problema explota, se hace ahora, cuando todavía hay margen para ordenar. Dios no está buscando multitudes emocionadas, está buscando personas decididas, personas que digan, no sé todo lo que viene, pero sé a quién pertenezco. No entiendo cada detalle, pero confío en la voz que me guía. Decidir ahora también implica soltar resentimientos, soltar culpas, soltar cargas que no te corresponden. Porque no puedes entrar liviano al próximo tiempo si sigues cargando lo que Dios ya te pidió entregar. Muchos quieren avanzar, pero no quieren soltar. Y el Espíritu Santo está diciendo con claridad, no puedes llevar al futuro lo que pertenece al pasado. No puedes caminar ligero si te niegas a soltar lo que te pesa. Este es el momento de decidir perdonar, aunque no haya disculpas. Decidir cerrar ciclos, aunque no haya explicaciones. Decidir sanar, aunque el proceso incomode. Porque lo que viene va a exigir fortaleza interna, no solo fe declarativa. Dios también está llamando a decisiones de valentía, de dejar de vivir la fe a escondidas, de dejar de callar convicciones por miedo al rechazo, porque el tiempo que se acerca no será amigable con una fe tibia. Y los que no decidan ahora a quién obedecen, serán arrastrados después por la presión. Decidir ahora es decir, aunque otros no entiendan, yo me alineo. Aunque no sea popular, yo obedezco. Aunque implique ir contra la corriente, yo permanezco firme. Y quiero que escuches esto con claridad. Dios no está midiendo tu capacidad, está mirando tu disposición. No está esperando que seas fuerte por ti mismo. Está esperando que confíes lo suficiente como para dar el paso. Este llamado no es emocional, es espiritual. Es una línea trazada en el corazón. Una línea que dice, hasta aquí la fe cómoda, de aquí en adelante la fe consciente. Hasta aquí la postergación, de aquí en adelante la obediencia. Por eso, quiero invitarte a hacer algo que no es una dinámica, es una declaración espiritual. Donde estés, en silencio o en voz baja, decide decir delante de Dios una frase sencilla, pero profunda. Elijo prepararme hoy. No la digas por costumbre. Dila si estás dispuesto a respaldarla con acciones. Porque el cielo no necesita palabras bonitas, necesita corazones decididos. No todos entenderán esta decisión, no todos la aplaudirán, pero los que deciden ahora caminarán con una paz que no depende del entorno. Y cuando otros entren en crisis, tú sabrás que Dios te habló a tiempo. Este es el momento, no mañana, no cuando todo sea evidente, ahora. Porque decidir ahora es el mayor acto de fe que puedes hacer en este tiempo. Y el Dios que ve en lo secreto honrará públicamente a los que decidieron cuando todavía era posible prepararse. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final del trato de Dios con tu vida. De hecho, si algo debe quedar claro hoy, es que esto no fue un contenido para escuchar y archivar, fue una convocatoria espiritual. Porque cuando Dios habla de esta manera, no lo hace para llenar información, lo hace para provocar alineación. Y ahora, con todo lo que ha sido dicho, el cielo está esperando algo más que comprensión. Está esperando respuesta. Hay palabras que informan y hay palabras que sellan. Y este momento es de sellado. No porque lo diga un hombre, sino porque el Espíritu Santo ha estado acompañando cada parte de este mensaje con una carga muy clara. México no puede entrar al 2026 espiritualmente igual que como está ahora. Y tú, como parte del pueblo de Dios, no puedes permanecer neutral ante este llamado. Dios no está preparando a su iglesia para huir,
la está preparando para permanecer firme, no la está entrenando para esconderse, la está formando para resistir con luz, con verdad y con autoridad espiritual. Porque lo que viene no es el fin del mundo, pero sí es el fin de una manera superficial de vivir la fe. Y eso, aunque duele al principio, es una misericordia. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, no fue porque tenías tiempo libre, no fue porque este mensaje apareció por azar. Dios te trajo hasta este punto porque te está confiando responsabilidad, porque sabe que puedes escuchar, discernir y responder. Muchos escucharán advertencias y seguirán su camino. Otros se incomodarán y se cerrarán. Pero hay un remanente, y tú sabes si eres parte de él, que no puede ignorar la voz de Dios cuando habla con esta claridad. Y ese remanente no es perfecto, pero sí es sensible. No es fuerte en sí mismo, pero sí dependiente. No es numeroso, pero sí obediente. Dios está levantando hogares que serán refugio cuando otros entren en confusión. Familias que tendrán paz cuando el entorno esté agitado. Creyentes que no perderán la cabeza cuando muchos pierdan dirección. Y no porque sean mejores, ¿no? Sino porque decidieron prepararse cuando Dios habló. Este mensaje no termina con miedo, termina con envío. Porque el que se prepara no se encierra, se convierte en instrumento. Y el que se alinea no se aísla, se vuelve luz. Y el que obedece no camina solo, camina con cobertura. Ahora quiero hablarte como pastor, no como narrador profético. Quiero hablarle a tu corazón. No necesitas saber todos los detalles de lo que viene para vivir en paz. Necesitas saber quién te guía. Necesitas saber a quién obedeces. Necesitas saber dónde está tu fundamento. Si hoy decides volver al altar, Dios te sostendrá. Si hoy decides ordenar tu casa espiritual, Dios te cubrirá. Si hoy decides escuchar y obedecer, Dios irá delante de ti. Pero si hoy decides ignorar, postergar o distraerte, Dios seguirá siendo Dios. Pero el camino será más pesado de lo necesario. Y Dios no quiere que camines con peso cuando Él ya te mostró cómo caminar ligero. Quiero que escuches esto con atención. El 2026 no será un año donde Dios desaparezca. Será un año donde se revelará quién caminó con Él de verdad. Y esa revelación no será solo espiritual. Será visible en la paz, en las decisiones, en la manera de enfrentar la presión. El mundo buscará respuestas, muchos buscarán explicaciones, otros buscarán culpables, pero los que se prepararon buscarán dirección en Dios y la encontrarán, porque Dios no abandona a los que escuchan su voz. Este es el tiempo de sellar esta palabra con una decisión espiritual visible, no como una dinámica, sino como un acto delante del cielo. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero muy profundo. Escribe en los comentarios una sola palabra: ordeno. No es una palabra mágica, es una declaración. Es decirle a Dios: ordeno mi vida espiritual, ordeno mi casa, ordeno mis prioridades, ordeno mi caminar contigo. No porque todo esté mal, sino porque quiero estar preparado para lo que viene. Ahora, permíteme orar por ti. No una oración genérica, sino una oración de cobertura, de sellado y de envío. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy me presento delante de ti con tu pueblo. Tú has hablado, Señor, con claridad y con misericordia. Tú no adviertes para asustar, adviertes para cubrir. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, sellamos esta palabra sobre cada vida que la ha recibido con un corazón dispuesto. Señor, oro por cada hogar representado aquí, por cada familia, por cada persona que ha sentido el peso de este llamado. Declaro que todo espíritu de confusión se disipa ahora, que todo temor innecesario se va, que toda resistencia carnal cae y que se levanta en su lugar una claridad espiritual profunda. Padre, ordena los altares, restaura la comunión contigo, devuelve la disciplina espiritual, renueva el amor por tu palabra, fortalece la oración en lo secreto, sana relaciones quebradas, trae perdón donde hay heridas, trae dirección donde hay cansancio. Señor,
Cubre a tu pueblo en México. Guarda a las familias. Protege a los niños. Afirma a los jóvenes. Fortalece a los padres. Da sabiduría a los líderes. Y levanta una iglesia sobria, despierta y preparada para lo que viene. Declaro que cuando el entorno tiemble, tu pueblo permanecerá firme. Que cuando otros entren en ansiedad, tus hijos caminarán en paz. Que cuando muchos pierdan dirección, los que te escucharon tendrán claridad. Señor, envía a tu pueblo como luz, no como jueces, sino como refugio, no como acusadores, sino como portadores de verdad y esperanza. Haznos fieles administradores de esta advertencia y sellamos esta palabra no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con obediencia, no con duda, sino con confianza en que tú sigues reinando sobre los tiempos y las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora, escucha esto por última vez y guárdalo en tu corazón. Dios no te habló para asustarte, te habló porque te ama, te habló porque quiere encontrarte firme, te habló porque hay propósito en tu vida más allá de la sacudida. El tiempo de dormir terminó, el tiempo de prepararse está aquí, y los que respondan hoy serán los que caminarán con autoridad mañana. Dios habló, la advertencia fue dada, la preparación comenzó, y tú acabas de tomar una decisión que marcará tu caminar en los días que vienen.